Vamos a darle la bienvenida al doctor Virgilio Hernández, que está ya con nosotros. Doctor. Pero antes pedimos a la gente que no se olviden de dar los likes. Doctor, buen día. Muy buenos días, siempre es un gusto poder conversar con ustedes, siempre es un gusto poder saludar a la ciudadanía que les escucha, que les sigue, que les mira y también de alguna forma que está pendiente de sus orientaciones. Quiero saludarles nuevamente y al mismo tiempo quiero aprovechar de su medio para solidarizarme con la ciudad de Quito, con el alcalde de Quito. Quito está bajo ataque. Quito en este momento está bajo ataque. Ayer incendios sincronizados, se decía que en un primer momento eran 7, ahora hay muchos más sincronizados, que no solo se produjeron durante las horas del día, se produjeron también durante las horas de la tarde y la noche, de tal manera que no se puede decir que fue por efecto de la situación climática, que se encendió con los rayos del sol, a través de algún vidrio. No, aquí hay una situación sincronizada de mentes, gente que odia y que ese odio ahora lo traslada con este tipo de acciones terroristas que piensan que le hacen daño al alcalde cuando ponen en grave riesgo la ciudad de Quito. Ayer había sectores de la ciudad de Quito que vivían horas de pánico, de terror, porque viven en torno a bosques, en torno a quebradas que fueron encendidas deliberadamente. Esto es increíble. Hay que saludar a Quito, hay que saludar al cuerpo de bomberos. Es inexplicable como incluso exalcaldes en este momento se atreven a criticar la labor sacrificada que han realizado el cuerpo de bomberos. ¿Cómo fueron alcaldes si no son capaces de dejar su resentimiento, su rabia, su odio en este momento tan crítico y se ponen a atacar a los bomberos, ¿no? Por esa razón seguramente no sintonizaron con Quito, son populares porque cantan, porque bailan, porque son dueños de radioestaciones, pero no están a la altura de las circunstancias y de lo que este momento se necesita. Ahora se requiere la mayor unidad de todos los quiteños, quiteñas, de los ciudadanos que viven en Quito, independientemente de donde hayan nacido, apoyar decididamente el liderazgo, la decisión, la firmeza con la que está conduciendo la crisis en este momento el alcalde Pavel Muñoz, y luego a investigar por qué se están produciendo estos incendios, cuál es el propósito. Veamos si es casual que al mismo tiempo que hay un alcalde trabajando casi 24 horas, y voy a decir algo que seguramente no es conocido, porque muchas veces los dramas humanos no son conocidos cuando estos dramas son de las autoridades, pero el alcalde de Quito tiene a su padre internado en un hospital que tuvo un infarto, una complicación muy seria, y sin embargo ha estado casi las 24 horas del día atendiendo la situación de lo que sucede en Quito, mientras desaprensivos, criminales, odiadores, que al mismo tiempo se ufanan incluso de haber sido autoridades, y otros, ¿sí?, aprovechando esta circunstancia para seguir con el tema de la revocatoria, sin entender que no le hacen daño a Quito, sino que ponen en riesgo a la ciudad entera y que pueden generar una catástrofe. ¿Qué pasa si las llamas llegan a edificios que tienen el gas centralizado? ¿Qué pasa si se produce una explosión de estas instalaciones? ¿Qué es lo que puede suceder? Puede haber una verdadera tragedia en la ciudad, de tal manera que es importante en este momento hacer un llamado a Quito, un llamado a los quiteños a ponernos del lado del liderazgo que ha demostrado el alcalde de Quito, a superar esta crisis, a aunar todos los esfuerzos para superar esta crisis, y luego que se investigue a los culpables, a los responsables, que se investigue y también que se sancione moralmente a aquellos carroñeros que buscan aprovechar de esta situación para obtener objetivos políticos, a rechazar esas actitudes miserables que no solo en este momento comprometen a lo que es el ambiente de la ciudad, sino que ponen en peligro la vida de miles y miles de quiteños y quiteñas. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Carla Aro le saluda. Sin duda alguna, yo creo que el pueblo quiteño y los ecuatorianos nos dimos cuenta que al primer
llamado de emergencia, pues el alcalde Pavel Muñoz estuvo ahí y ha estado presente durante todo este tiempo, siendo el primero en tomar acciones y medidas contundentes para paliar el tema de estos incendios que sí nos hacen pensar a todos. Yo creo que los ecuatorianos y el mundo también está concernado, ¿no? Quito, imagínense, ¿no? Es la capital del Ecuador y sabemos que esto pues ya ha llegado hasta internacionalmente. Pero ahora, no solamente estamos sufriendo el problema del cambio climático, el estiaje, estamos en sequía, nos preocupa porque la soberanía alimentaria está en riesgo. O sea, son múltiples los problemas que tiene el Ecuador y son mínimas, muy incipientes o casi nada las acciones que toma el gobierno. Frente a esto, ¿cómo reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos? ¿Cómo van a reaccionar las distintas entidades de gobierno que deberían de reaccionar? Mire, yo lo que creo que tenemos es un gobierno insensible. Diría para empezar, un presidente ausente. Puede ser casualidad, puede ser que se evita estos momentos de conflicto político, pero generalmente cuando hay situaciones de tensión que se viven en el país, no está el presidente. Ayer nos anunció el presidente que suspendía su agenda internacional para retornar a Quito y para comandar, dice él, cuando ya seguramente la principal o lo que ha sido esta noche de terror en la ciudad de Quito ya ha concluido, ¿no? Que suspendía su agenda internacional. Pero no es la primera vez que hay un momento de crisis, que hay un momento de tensión y sin embargo tenemos un presidente ausente. Y más allá, y yo tengo que reconocer de la colaboración que puede haber existido el día de ayer para poder enfrentar la situación de los apagones, pero más allá de eso, los problemas son estructurales. Aquí tenemos un país sin rumbo, un país que no tiene un horizonte claro. Y como no ha tenido un horizonte claro, finalmente han terminado aplicando lo que son las recetas, las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Y esto es nuevamente evidencia que cuando los países aplican el recetario del Fondo Monetario Internacional, la situación generalmente termina siendo peor que la que intentaron corregir. Y además, le digo, un presidente que no supo tomar las decisiones a tiempo. Ya el tema de la crisis energética no es una cosa de ahora, no es que el tema del estiaje no era un tema que se conocía, que se sabía, que íbamos a tener una situación muy compleja en estos meses, ya era un tema que estaba previamente analizado. Fíjese que en el propio debate presidencial, el presidente de la República se refirió al tema energético, se refirió al tema de la crisis, pero él minimizó que el problema estaba en la generación. Decía, no, el problema no es la producción, el problema no es la generación, el problema está en la distribución. Bueno, la realidad es que en este momento hay un problema de generación de energía eléctrica y eso le tiene al Ecuador realmente desconcertado. En este momento tenemos ciudades, la propia ciudad de Quito, ¿sí? No sé qué va a pasar el día de hoy frente a la emergencia, pero tenemos apagones de hasta 12 horas diarias, 12 horas diarias. ¿Sí? En el lugar en el que yo vivo prácticamente solo hay electricidad de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego vuelve a las 8, se vuelve a ir a las 8 de la noche, se vuelve a ir a las 10 de la noche. Esta es la situación que estamos viviendo. Un país a oscuras, un país en tinieblas y un país sin rumbo. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas preventivas. Ahora ya tienen que tomar las situaciones de emergencia porque ya no tienen otra cosa que hacer. Pero no se tomaron las situaciones preventivas. No se miró el problema desde el inicio, que ya había la posibilidad de una crisis energética profunda. Y esto demuestra además cómo los últimos 7 años, por odio, por puro odio, no se continuó con el plan de electricidad. Hay temas que deben ser de política de Estado. Hay temas que no pueden depender de qué gobierno inicia para poder continuar. Tiene que ser pensado en una política de mediano y largo plazo. Y el tema de la seguridad energética es uno de ellos. Sin embargo, aquí se dejó de construir, no se terminó Toachipilatón, se descuidó el mantenimiento de todo lo que fue, de lo que es el parque termoeléctrico
del país, no se continuaron con otras actividades, no se continuaron con la posibilidad, por ejemplo, de aprovechamiento de lo que es el viento para tener energía eólica generada por la fuerza eólica, no se continuó también con lo que es la posibilidad del aprovechamiento de la luz solar, que además ahora hay la tecnología para poder implementar en 1 o 2 años, de hecho, en otros lados se están pensando en proyectos que puedan ser rápidamente puestos en ejecución utilizando lo que es la energía eólica, la energía solar. Es decir, no se pensó en que había que continuar esta soberanía energética que se había alcanzado. Y estas son las consecuencias. Lo que está viviendo ahora el Ecuador es de alguna forma una síntesis de haber convertido al odio en ideología, de haber convertido al odio en el principal leitmotiv, de haber convertido al odio en el factor para no seguir con algunas obras, para no continuar con algunas obras, para dejar inconclusos planes y programas que precisamente habrían evitado esta situación. A esto nos han llevado. Y este odio, doctor, convertido en ideología nos ha llevado a esto, a la parálisis. Usted decía hace un momento, a las tinieblas y al inmovilismo. Usted decía hace un momento, bueno, el gobierno ha seguido la receta del Fondo Monetario Internacional. Podríamos decir entonces que en estos momentos los ecuatorianos estamos frente a una privatización total, porque ya vimos contratación de barcazas, sabemos que están en negociaciones para que vengan 2 barcazas más. ¿Estamos ya frente a eso? Mire, es que, ¿qué es lo que sucede? Como básicamente han estado en contra del Estado, ¿no es cierto? En este discurso, que es puro discurso del Estado, de que el Estado sea un gran empresario, y entonces la obesidad del Estado, ellos hablan de un Estado obeso, ¿no? No, y sobre todo de que por principio ellos creen que actividades que pueden ser realizadas por el sector privado, ¿sí? No debería ser el Estado. Entonces ven oportunidad de negocio. Y obviamente la electricidad siempre será un buen negocio. Por eso también que el Estado asumía, y al Estado, además, por ser un sector estratégico, un factor del desarrollo, el Estado, desde esa concepción, también buscaba tener soberanía energética. Pero como aquí todo se ve en la posibilidad de negocios, mientras para el resto de ecuatorianos es una desgracia lo que en este momento se vive, porque esta situación realmente complica a todos, complica al sector productivo, complica a las personas que tienen su pequeño negocio, su pequeña actividad, su pequeño emprendimiento, profundiza la crisis económica, nos vuelve un país cada vez menos competitivo frente a nuestros vecinos, Colombia, Perú. Es decir, es un tema muy complejo, pero sin embargo, estos grupos en todo ven posibilidad de hacer negocios. Entonces, si el Estado no seguía con ese plan, si el Estado no proveía de energía, ellos creían que esto podía ser asumido por el sector privado. Pero tampoco lo hicieron. Y la situación es la que en este momento vivimos. Un país en tinieblas, un país semi-paralizado, un país aterrado. Porque además, otro elemento que es importante señalar es que esto aumenta la incertidumbre. Esto aumenta el miedo que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta es la realidad que en este momento vivimos en el país. Lamentablemente hemos llegado a una situación en la que con todos estos hechos lo que se hace es aún aumentar el pesimismo, aumentar la desconfianza. Ustedes hablaban respecto del pesimismo, ¿no? Dicen, no, uno no es pesimista. Sí, uno también puede decir, yo no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Y como soy un optimista informado, veo la situación realmente con preocupación respecto de lo que sucede en el Ecuador, de lo que no se hizo. Y todo esto, le vuelvo a decir, y me parece que esto es importante que reflexionemos, es por haber convertido al odio en ideología. Así es. Doctor, hay un problema que se vive con todo esto, que es que la soberanía alimentaria del país está en riesgo, ¿no? Hemos visto pues algunos sectores de los agricultores que están necesitando apoyo, incluso pues, por ejemplo, hablan de importar
cierta materia prima, alimentos para el ganado, para el tema de los pollos, criaderos. Como parte del Parlamento andino, sabemos que usted es su vicepresidente, ¿cuál es su visión? ¿Va a ser necesario pedir ayuda internacional en estos momentos? Mire, nosotros estamos absolutamente dispuestos, ya hemos venido trabajando en esta perspectiva regional. El tema de la seguridad, por ejemplo, es un tema que nosotros lo hemos abordado y hemos construido unos lineamientos de seguridad integral, que es prácticamente políticas, 36 políticas generales que pueden ser aplicadas para un plan regional, que además fue un planteamiento que se hizo por parte de los cancilleres y de los ministros de seguridad en enero. Nosotros como Parlamento cumplimos nuestra parte, entregamos estos lineamientos para un plan regional de seguridad que además podrían servir también para que pueda fortalecerse el Plan Fénix, si es que esto existe. Ya cada vez más creemos que es una quimera. De tal manera que estamos pensando en todo lo que son también la perspectiva regional, perspectivas también de colaboración. En estos días que tendremos una reunión también trabajaremos en todo lo que es el apoyo para poder combatir los incendios, que ya se requiere también de apoyo muchas veces transnacional. Fíjese usted lo que pasó en la provincia de Loja, que tuvo el contingente y el apoyo también del Perú para poder apagar los incendios, de tal forma que hay que estar muy atentos y en ese sentido poder también realizar todas las acciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda agilitar todos los procedimientos para lo que puede significar la importación de maíz, ¿no? Se está hablando de que si no se suple las necesidades que en este momento existen, podríamos llegar a tener que el valor de la cubeta de huevos pueda ser por encima de los $10, y el huevo, los huevos son una fuente proteínica que puede consumir o que puede estar al alcance de una gran parte de ecuatorianos y ecuatorianas. De tal forma que en este momento, le digo, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, creo que hay que pensar en todo aquello que se pueda hacer desde distintos aspectos para poder enfrentar la crítica situación que se vive en el Ecuador. Estas son cosas que nos corresponden que poder realizarlas, y en este momento hay que poner por encima siempre los intereses del país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Justamente hace pocos minutos yo escuchaba a un representante de los maiceros y él decía que ellos están en capacidad para proveer de maíz a las empresas que necesitan este producto, y que eso de que hay un faltante de maíz es simplemente una situación que lo está promocionando, parece ser alguien del gobierno, podría ser desde el Ministerio de Agricultura, y están un poco molestos e indignados por todo lo que quieren hacer, tratar de importar maíz para perjudicar a los productores nacionales. Mire, este es un dato importantísimo el que usted nos aporta, porque efectivamente lo que se ha intentado posicionar es que no habría la suficiente capacidad del sector maicero para poder proveer de este importante grano para poder suplir las necesidades del Ecuador. Pero hay que sí tener cuidado, porque aquí le digo, mientras todos estamos preocupados, hay muchos que solo están pensando en negocios. Hay unos que aprovechan precisamente de estas circunstancias para poder hacer negocios. Entonces hay que estar atento. En buena hora, esta declaración ya muy clara, muy firme por parte del gremio de los productores de maíz, y que eso también pueda permitir generar un elemento de certidumbre, y que no se siga pensando que algunos puedan aprovechar de estas circunstancias solo para hacer negocios. Ese es el problema, que cuando se junta el poder económico con el poder político, su principal preocupación no es el bienestar general. La principal preocupación es cómo se hacen negocios y cómo se aprovecha del Estado e incluso de las crisis para poder hacer negocios. ¿Para quién? Negocios para el pequeño grupo, para la pequeña argolla, negocios para la familia. Eso es básicamente la preocupación que existe. De tal manera que en esto
muy bien lo hace usted, en señalar información verificada, contrastada con quienes son los productores y que de esta manera no se siga con esta ola especulativa o esta ola de relatos que después puede generar precisamente una situación que perjudica a la gran parte de los ecuatorianos, pero que termina siendo beneficioso para pocos. Doctor, cambiando de tema y volviendo un poco a lo de la capital de la República, la semana pasada el ataque fue contra el alcalde de Guayaquil. Cerraron una gasolinera del alcalde o de la familia del alcalde, o 11 gasolineras. Una situación parece ser de persecución política en contra de autoridades progresistas. Y ahora vemos ese ataque a la capital de la República porque todos estos incendios, yo creo que son provocados. Yo no creo que se prenden solos, ¿no? Entonces, ¿qué pensar de todo lo que estamos viendo? ¿Hay una política de persecución en este país? ¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar o soportar todo esto? Sí, Jaime, le digo, vuelvo a ratificar, lo de los incendios son sincronizados. Ayer la ciudad prácticamente en la mañana estaba en absoluta normalidad y a partir de horas de la tarde, de forma sincronizada en 7 y después en más lugares de la ciudad, creo que en este momento como 10, 11 lugares de la ciudad, se provocaron incendios. Evidentemente que esto es provocado, evidentemente que hay una intencionalidad política. Vea usted cómo insensatos, insensibles, personas que no tienen ninguna empatía, ¿sí?, han aprovechado de esto para seguir buscando atacar al alcalde de Quito, mientras el alcalde está prácticamente las 24 horas concentrado en poder enfrentar esta situación. Hay otros, en cambio, que están preocupados en seguir promoviendo el tema de la revocatoria del alcalde de Quito. Esta es la preocupación de algunos, mientras el alcalde está concentrado en trabajar y en buscar enfrentar y resolver los problemas de la ciudad. Otros, en cambio, están preocupados simplemente de lograr objetivos políticos. Y de igual forma, lo que usted señala respecto del alcalde Aquiles Álvarez, ¿qué demuestra esto? Demuestra precisamente esto que yo vengo señalando, el odio convertido en ideología. Y entonces, si el odio está convertido en ideología, ya se anulan los mecanismos democráticos, ya no importa lo que el pueblo decidió, ya no importa que fue el pueblo guayaquileño y quiteño, y quienes viven en Guayaquil y Quito, que no solo son de Guayaquil y Quito, ¿sí?, quienes viven eligieron sus autoridades. No, ahora se busca desestabilizar a esas autoridades, persiguiéndoles personalmente, persiguiendo sus actividades económicas o en este caso buscando generar una situación de caos en la ciudad de Quito. Esto está tipificado como terrorismo. Esto tiene intencionalidades políticas claras y obviamente está dirigida a menoscabar la autoridad de quienes son los alcaldes de las ciudades más populosas que tiene el Ecuador. Esto hay que pensar. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué se quiere menoscabar la autoridad del alcalde de Guayaquil? ¿Por qué se busca afectar la gestión del alcalde Pavel Muñoz, que viene trabajando en cada uno de los sectores, entregando una obra diaria a la ciudad de Quito, que viene atendiendo los barrios marginales, que viene buscando enfrentar los problemas estructurales de la ciudad? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de buscar afectar la gestión del alcalde de Quito? Que no es la primera vez. Quito está bajo ataque y el alcalde de Quito está bajo ataque desde hace varios meses. ¿Es coincidencia, Jaime, que cuando el alcalde de Guayaquil empieza a proyectar su figura nacional, o muchas voces también señalan que el alcalde de Quito podría tener una figura nacional, empiezan los ataques contra estas máximas autoridades? ¿Sí? Eso es sola coincidencia, esto es solo casualidad, o aquí hay, ¿sí?, fuerzas criminales y fascistas que no les importa poner en riesgo la vida de miles de personas con tal de generar afectaciones políticas al alcalde de Quito o al alcalde de Guayaquil. Esto es haber convertido al odio en ideología. Esto es haber convertido al odio en ideología. Y cuando sucede esto, ya no hay límites, ya no importa.
ya no les preocupa que el día de ayer estuvieron estuvieron en peligro barrios enteros de la ciudad de Quito. Ya no les importa. ¿Por qué? Porque el odio se ha convertido en ideología y es una herramienta para atacar a las autoridades de Quito, Guayaquil. Y le vuelvo a decir, hay que preguntarnos si es pura casualidad. Estas personas, estos personajes, estos personeros de Guayaquil y Quito adquieren una relevancia nacional por su forma de ser, por cómo gestionan, por cómo enfrentan los problemas, por el liderazgo personal. Por ejemplo, el alcalde de Quito personalmente, a pesar de que ya he comentado la circunstancia familiar que atraviesa, a pesar de eso, dirigiendo personalmente los operativos, ¿sí? Empiezan a proyectar una figura nacional y sin embargo empiezan a estar bajo ataque político, buscando la revocatoria, buscando implicarles judicialmente. No son casualidades, Jaime. El odio se ha convertido en ideología y eso ya en este momento incluso promueve acciones fascistas y criminales que ponen en riesgo no al alcalde de Quito, que ponen en riesgo a miles de familias quiteñas y que deberíamos rechazar, todos los sectores democráticos deberíamos rechazar, independientemente de que apoyen o no al alcalde de Quito, que hayan votado o no por el alcalde de Quito. No pueden dejar de reconocer que el alcalde de Quito ha estado en primera línea, no solo ahora frente a esta situación que vive la ciudad. En todos y cada uno de los problemas de Quito, el alcalde ha estado ahí, al frente, dirigiendo precisamente los operativos para poder enfrentar y resolver esta situación. Por lo tanto, no hay que sumarnos a este coro de voces fascistas y criminales, no hay otra palabra, de quienes impulsan el odio como ideología. Claro, y es fácil darse cuenta de todo lo que están haciendo, ¿no? Porque si usted va a las redes sociales, ahí se da cuenta el plan que tienen ellos. Los incendios de Quito, el cierre de la gasolinera o de las gasolineras de Aquiles Álvarez, ya hay un hashtag, ya hay una campaña de ataque a través de cuentas troles y a través de medios que amplifican el mensaje de la derecha de este país. Ayer incluso periodistas ya dedicados a hacer mensajes desestabilizando la administración de la capital de la República. ¿Hasta dónde llega la perversidad? Un exalcalde criticando a los bomberos, un exalcalde de Quito, ¿sí? que piensa que es popular, no porque fue gran alcalde, ¿sí? Por otros factores, pero un exalcalde también sumado a la campaña del odio para criticar a quienes son en este momento héroes que trabajan día y noche para poder combatir los incendios. Hay que tener un poco de sensatez, hay que recuperar la ética también para cuando se hace oposición. No es casual que mientras se provocan los incendios, también al mismo tiempo aprovechen la campaña para la revocatoria. Esto no es casual. Debería ser investigado. Se provocan incendios, se generan incendios y al mismo tiempo se promueve y se incentiva la campaña para la revocatoria. Esto no es casual, Jaime, no es casual. Debe ser investigado y debe ser rechazado por los quiteños, debe ser rechazado por las fuerzas democráticas, sean o no de la Revolución Ciudadana. Así no se participa en democracia, así no se actúa en democracia. Están poniendo en riesgo no al alcalde, están poniendo en riesgo a la ciudad de Quito. Correcto. Doctor, pero con el tema de la crisis eléctrica que vive el país y todo esto que se está dando, ¿no? Que son uno tras otro, el caso de Guayaquil, el caso de Quito, tal vez son elementos distractores que son creados para que la gente debata otros temas, porque ayer el debate fue los incendios forestales en la capital de la República. La semana pasada lo de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez. Entonces todos estos elementos son elementos tal vez distractores para que la gente se olvide de los apagones que llegan hasta 8 horas diarias acá en Guayaquil y que no se respetan y en todo el país ocurre lo mismo. ¿No serán elementos distractores que tienen un propósito? Vea, le digo, en un momento tan sensible yo no me atrevo a hacer conjeturas. Esto es lo que debería investigarse. Estas conexiones entre quienes son los que promueven precisamente estas campañas en redes, quienes activan estos bots, quienes aprovechan de este momento para seguir promoviendo lo de la revocatoria, para seguir insistiendo con temas políticos, ¿sí? Hay que investigar,
hay que investigar cuáles son los propósitos. Es que el momento que el odio se convierte en ideología, ya no hay límites. El momento que el odio se convierte en una consigna política, ya no hay ningún tipo de límites, ya no tienen ningún tipo de consideraciones ni éticas ni políticas, y por lo tanto todo el mundo está en riesgo. Entonces creo que estas son las cosas que deberían investigarse. Entiendo que ayer Fiscalía ya era hora después de que el alcalde lo ha venido señalando en múltiples ocasiones, que fueron estos incendios que han venido siendo provocados. Ya era hora de que efectivamente se active Fiscalía, y esperemos que no quede en una declaración más de que ya se iniciaron las investigaciones, de que estas investigaciones van a proseguir. Ojalá pueda haber algún tipo de respuestas, y es un buen indicio esto, mirar quiénes aprovechan de estos momentos de caos, de confusión, para lanzar campañas de redes. ¿Quiénes son los que están atrás de la activación de estos bots? ¿Quiénes son los que están atrás de esta activación mediática? ¿Quiénes son los que al mismo tiempo aprovechan de esto para objetivos políticos, para seguir promoviendo la revocatoria sin ninguna empatía con lo que sucede en la ciudad de Quito? Esto es precisamente lo que tiene que investigarse, y por parte, le digo, de que todos los que vivimos en Quito debe ser rechazado, absolutamente. Así no se hace política, así no se consiguen objetivos políticos, pero es la consecuencia del odio convertido en ideología, que ya no tienen ningún tipo de límites éticos, que actúan de manera absolutamente inescrupulosa, pensando que con eso afectan a una autoridad. Y vuelvo a decir, en el caso de Quito es evidente, pero también en el caso del alcalde de Guayaquil por las vías judiciales, es muy claro que hay un ataque a estas personeros, precisamente porque han demostrado capacidad de gestión, les preocupa que sus figuras pueden convertirse en figuras nacionales, y por eso precisamente están bajo ataque. Tiene que ser investigado, y ojalá, ¿no? Aunque ya tenemos poca confianza. Cuando a mí me dicen que van a abrir una investigación, yo sé cómo se mueven esas investigaciones. Esas investigaciones siempre caminan básicamente con motivaciones políticas, y es muy probable que en esto solo quede en una declaración de que se va a abrir investigaciones y que no tengamos ningún resultado. Uno se pregunta, ¿será que efectivamente se investiga, o que precisamente lo que no se hace o no se tiene es voluntad para hacerlo? Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, el presidente de la República envió una propuesta de reforma a la Constitución para que los partidos políticos se financien sin recursos del Estado. ¿Qué criterio merece? ¿Qué busca el gobierno nacional? ¿Que solo tal vez las grandes chequeras sean los que hagan política en este Ecuador? Mire, ¿por qué se puso esto en la Constitución de Montecristi? Yo fui constituyente de Montecristi. ¿Por qué se puso esta posibilidad? Además, le quiero decir que lo del financiamiento de los partidos no es una cosa también que está desde la Constitución de Montecristi. Esto hay que decirlo. No es que es una cosa que surgió en la Constituyente, no. En la Constituyente lo que hicimos más bien es que algunos de estos recursos puedan ser canalizados para la campaña electoral, de tal manera que todos tengan la posibilidad por lo menos de contratar una pauta en alguna radio, en algún medio, en alguna televisión nacional. Eso es lo que hicimos. ¿Para qué? Precisamente para buscar democratizar. ¿Qué es lo que se quiere ahora? Fíjese usted, el dueño de la mayor chequera, o una de las mayores chequeras, ¿sí?, quiere prohibir, ¿no es cierto?, que pueda haber apoyo estatal para las organizaciones políticas. Y eso puede sonar popular, pues esto puede sonar popular porque frente a tanta necesidad la gente dice, sí, evidentemente hay otras cosas prioritarias, y entonces ¿por qué les tienen que estar dando plata a los partidos? Pero ¿qué va a pasar el momento en que la actividad de los partidos y de una campaña electoral sea financiada solo por aquellos que pueden pagarla? ¿Qué va a pasar? Que estas grandes empresas, los grandes capitales, van a ver el tema de la política como una inversión, van a ver como un negocio, pues, ¿sí? Como ya lo hacen.
porque no me digan que solo se quedan con la propaganda que el Estado les da. Nosotros vemos cómo se hace campaña, nosotros vemos cómo se entrega productos, se entrega canastas, se entrega toda serie de artículos en campaña electoral. Sí, pero con esto le digo que puede sonar en un momento tan crítico como el que vivimos, puede ser aceptado por una gran cantidad de personas, que en una situación así no se mira todos los trasfondos que hay y cómo eso puede finalmente terminar siendo beneficioso para aquellas personas que tienen el poder económico, las chequeras, que quieren convertir básicamente mucho más de lo que ya lo hacen ahora a la actividad política en una inversión más, y que solo los que tengan grandes capitales puedan participar en política. Esto está en contra del sentido democrático. Esto fue lo que reflexionamos precisamente en Montecristi, para que una parte de esos fondos que iban dedicados a las organizaciones políticas puedan ser utilizados para que se presente propaganda, para que se contrate propaganda, que no se les entrega a los partidos. La propaganda es contratada directamente por el Consejo Nacional Electoral y básicamente lo que los partidos hacen es utilizar esas franjas. ¿Para qué? Para que por algo puedan por lo menos difundir sus planteamientos y eso les sirva a los ciudadanos a que puedan tomar un criterio. Pero es evidente que nos ponen a discutir esto, miren, nos ponen a discutir esto, además es tan improvisado, Jaime, que no es que tienen una propuesta global, pues vamos a plantear estas reformas a la Constitución, no, una semana, ¿sí? Se dan cuenta que están bajando en las encuestas y proponen lo de la base de Manta, ¿sí? Como una salida mágica, con una base militar, porque no han dicho dónde, ¿sí? No han dicho dónde, y muchos mal pensados dicen, no, no va a ser en Manta, va a ser en Galápagos, porque no va a servir para el tema de las drogas, sino básicamente va a servir en el enfrentamiento geopolítico que tienen los Estados Unidos con China y con Rusia, fundamentalmente con China. Y Estados Unidos ya le dijo al gobierno que no están interesados en poner bases. Pero es que vea, es que aquí esta es la naturaleza. Los propios Estados Unidos dicen, no, no tenemos interés. El embajador Chapman decía hace 2 años que no les interesa, que ya no se requiere bases militares. En Colombia hay 7 bases militares, más de 7 bases militares, ¿sí? Y sin embargo sigue. Bueno, tal vez se le fue la luz. No creo que se le haya ido la luz. Él está en Bogotá. Está en Bogotá usted. Por acá me dicen se le fue la luz. Sí, efectivamente. Hubo un parpadeo acá, hubo un parpadeo. Yo sí les escucho, no sé. Sí lo escucho. Mire, le digo, mire, es claro, empiezan a bajar las encuestas y entonces un día les dice, no, vamos con lo de la base. Y nos ponen a discutir soluciones mágicas. De igual forma que nos pusieron a discutir el tema de, acuérdese, desde el gobierno de Lazo, de la ley del uso progresivo de la fuerza, después de las reformas del COIP, después de la consulta popular, después de que el IVA iba a servir para la seguridad. Ya, todo eso hicieron. ¿Y cuáles han sido los resultados concretos en materia de seguridad? Nada. ¿Sí? Entonces no es que hay un plan ordenado. La siguiente semana dicen, no, tenemos preocupación, hay apagones, el país está insatisfecho, el país está inconforme. ¿Sí? Pongamos a discutir ¿qué? Vamos a discutir el financiamiento porque la gente no quiere a los partidos. Y le vuelvo a decir, esto puede ser comprensible en un momento en el que hay tantas necesidades, en un momento en que hay tanta crisis, efectivamente puede ser comprensible que la gente piense y diga, no, que les quiten a los partidos porque siempre habrá otras prioridades, sin entender todos los trasfondos. Y parte de esos trasfondos es que buscan elitizar la política, que la política solo sea una cuestión de las grandes chequeras que pueden hacer y deshacer, y que esas grandes políticas y que esas grandes chequeras sean las que pueden prácticamente ser las únicas en participar en todo lo que son los procesos democráticos. Con esto se afecta al espíritu de la Constitución, pero sobre todo, le digo, revela el interés, revela la improvisación, revela que no hay un plan general, que no hay una visión de país y que están aprovechando de distintas circunstancias para generar distractores, para que estemos debatiendo sobre esto, mientras los problemas del Ecuador siguen pasando para el gobierno por la vereda de enfrente. Sigue la situación de inseguridad insostenible,
Vamos a terminar el año seguramente con 35, 36 muertos por cada 100.000 habitantes, con lo cual el Ecuador seguirá siendo el país más violento, por lo menos de lo que tiene que ver con la región andina, sí, más violento que Colombia, que terminó el año anterior con 25 muertos por cada 100.000 habitantes, y no se diga de Colombia, Perú, no se diga, perdón, de Chile, de Bolivia, de Perú, que terminaron más o menos en el torno de 5 muertos por cada 100.000 habitantes. Es para esto, para que discutamos sobre estos temas mientras nos siguen matando en la vereda de enfrente, mientras no hay trabajo, mientras no hay inversión económica, ni pública, ni privada, mientras no hay posibilidad de reactivación económica, y sin embargo, ahora estos problemas se agudizan porque encima es en un Ecuador un país en tinieblas y sin rumbo. Doctor, el presidente de la República va a una reelección. Yo creo que una persona para ir a una reelección presidencial, aunque dicen que no es reelección, pero para mí es reelección, porque va por otro periodo. Para cumplir, para ir a una reelección, yo creo que un político debe haber cumplido con lo que propuso, sus ofertas de campaña. Él ha cumplido con todas sus ofertas de campaña que habló cuando fue candidato presidencial. Vea, ha hecho todo lo contrario, ¿sí? Dijo que no iba a subir el IVA, acusó a, ¿no es cierto?, a la candidata de la Revolución Ciudadana de que estaba pensando en subir el IVA. No, lo que hizo, subió el IVA. Subió el IVA además no diciéndole la verdad al país, subió el IVA diciendo que eran recursos necesarios para la seguridad. ¿Y qué pasó? Sí, que era básicamente una imposición del Fondo Monetario Internacional. No, esto fue un cuento. Entonces, dijo que iba a resolver el tema energético. Vea la situación en la que vivimos. Por eso que el pueblo ecuatoriano ahora tiene una enorme responsabilidad en sus manos. El pueblo ecuatoriano tiene que ir por encima de aquellos que quieren convertir al odio en ideología, aquellos que creen que lo fundamental es exterminar a una determinada fuerza política. Sí, tiene que ir el pueblo ecuatoriano por encima de eso. Tiene que ir el pueblo ecuatoriano y tiene que efectivamente evaluar qué es lo que han hecho, qué ha pasado cuando han gobernado las grandes chequeras, qué ha pasado en el país cuando han gobernado las grandes alcurnias, las cunas de oro, qué ha pasado, han fracasado. Y por eso, ¿sí?, es al pueblo ecuatoriano al que le toca la responsabilidad de poder elegir sin odio, no es sin odio, y básicamente pensando en el futuro del país. El haber elegido con odio nos ha llevado a esta situación, y ese mismo odio político en este momento está causando desastres como el que vivimos en la ciudad de Quito. Doctor Virgilio Hernández, antes de terminar, sé que usted se va a reelegir para parlamentario andino, es así, ¿no? Está su postulación ahí. ¿Nos podría decir un poco en qué circunstancias, en qué proyecto está el Parlamento andino? Mire, le señalo solo 3 cosas por cuestión del tiempo de lo que hemos venido haciendo en el Parlamento. Efectivamente, estoy en la lista de candidatos para el Parlamento andino. Nuestra lista es encabezada por Verónica Arias, puesto que nuestra lista de asambleístas nacionales es encabezada por un compañero. Por lo tanto, hay que mantener el tema de la paridad. 3 cosas de las que nosotros hemos venido haciendo, de las más importantes: el tema de los lineamientos para un plan de seguridad regional que permita enfrentar regionalmente los problemas que se presentan en el país. Si el problema de la inseguridad es regional, si los mayores productores de coca están en Colombia, Perú, pero sin embargo se utiliza al Ecuador por la vía del Pacífico y a través de Bolivia para lograr salir al Atlántico y llevar la droga, es indudable que es un problema regional. Hay que pensar regionalmente. Por lo tanto, hemos venido trabajando en estos lineamientos de seguridad para una política regional que además pueden ser utilizados para los planes nacionales. Segundo, otro tema de interés en el que venimos trabajando es en la red andina de universidades, que permita la unidad de todas las universidades, que ojalá en un momento cercano las universidades sean partes del sistema andino de integración, y eso nos permita movilidad estudiantil, que los estudiantes de Ecuador, de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, que es parte también del Parlamento andino y es observador en la comunidad andina, puedan estudiar en cualquiera de estas universidades y sus títulos ser adecuadamente reconocidos. Y si es que no es la carrera completa, que por lo menos
puedan cursar una parte de sus estudios y que esto sea reconocido en cada uno de los países. Son cosas que venimos trabajando. Para esto ya hemos constituido la Asamblea de Autoridades, tenemos un consejo de acreditación que mire la calidad de las universidades, tenemos conformado un consejo editorial para una revista científica, Saberes de la Anticuna, que permita que puedan difundirse los conocimientos que se construyen, conocimientos científicos que se construyen por parte de profesores y de estudiantes que puedan tener difusión. Es otra de las cosas que venimos trabajando. Otra de las cosas que venimos trabajando es la Red Andina de Autoridades Territoriales. Ahí, para decirles solo 3 de las cosas en las que venimos trabajando en estos últimos meses. Gracias, doctor Virgilio Hernández, por su tiempo. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Virgilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.